van a escuchar mejor. Yo tengo voz de maestro Ciruela, pero Caracol polifónico, Raquel no. Entonces van a escuchar mejor. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre, para los que no me conocen, es Enrique Alejandro Dodero. Tengo la gracia de Dios de ser egresado del Normal de Quilmes, promoción 1964. Vale decir, entre el 60 y el 64 viví 5 de mis mejores años. Y hoy tengo el inmenso honor de ser presidente de Exanqui hasta el día 30 de abril. Un periodo acotado, pero justamente en el año del centenario de la escuela tengo el honor de presidirlo, aunque sea unos pocos meses. El Exanqui es una asociación, una ONG, que nuclea a exalumnos de la Escuela Normal de Quilmes, precisamente. Tiene personería jurídica en la provincia de Buenos Aires y ha sido declarada hace poquito tiempo como entidad de bien público por la Municipalidad de Quilmes. Desde la carta de presentación, el acta de nacimiento, fue en el año 2004, cuando cumplimos 40 años de egresados. Las tres divisiones nos reunimos para celebrar el acontecimiento y ahí nació la idea de Exanqui. Desde entonces hemos realizado numerosos actos, numerosas actividades, todas relacionadas con la excelencia de la educación, o en su mayoría relacionadas con la excelencia de la educación. Este año estamos abocados en forma individual y también conjunta con las autoridades de la Escuela Normal a realizar una serie de actos y celebraciones en conmemoración del centenario de la escuela, que se cumple, como todos sabemos, el día 23 de octubre. De más está decir que son grandes los esfuerzos que estamos realizando, porque, bueno, obviamente cada cual tenemos nuestras actividades privadas, pero los ratitos que podemos emplear los utilizamos con mucho entusiasmo para esta cruzada. Por lo tanto, les voy a invitar a quienes quieran participar de este esfuerzo a hacernos llegar su voluntad, su aliento, y se acerquen a nosotros. Nuestra próxima reunión es en el anexo de la calle Moreno, casi Humberto Primo, el día 12 de mayo a las 15 horas. Así que están todos invitados. Entre las celebraciones, entre los actos y celebraciones que tenemos organizados para este año del centenario, ya hemos participado en el acto del Día de la Memoria, efectuado por la escuela el día 27 de marzo. Allí se descubrió, por iniciativa nuestra, una placa en recordación de 6 exalumnos desaparecidos durante aquella tragedia. De todas maneras, si ustedes tienen conocimiento de alguna persona desaparecida en aquella época, nos pueden hacer llegar su nombre y lo vamos a agregar a la placa, que está precisamente diseñada como para agregar nuevas personas que sufrieran tan desgraciado acontecimiento. El 5 de mayo de este año, el sábado 5 de mayo, vamos a hacer, o hemos organizado, mejor dicho, una sesión de simultáneas de ajedrez en el Normal, en la calle Mitre 364, con la gentileza de la ONG Emanuel Lasker, que fue un famoso campeón mundial de ajedrez. No me acuerdo si era alemán o dinamarqués. Participa el maestro local Damián Rapa y va a traer a 6 maestros de la zona que darán simultánea para 120 alumnos. También tenemos organizado un encuentro coral para el día 22 de septiembre de este año, con la participación de los coros de las municipalidades, no me dejen mentir, de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. ¿Está bien? Y por último, o como principio, tenemos esta organización de las conferencias que se darán acá gracias a la gentileza de las autoridades del Club Social, que nos han cedido gentilmente las instalaciones. Son 6 conferencias mensuales. La primera de ellas se desarrollará hoy sobre el tema, déjenme chusmear un poquito, así es la historia de la Escuela Normal y su inserción en la comunidad de Quilmes.
Quilmes. Posteriormente, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, se celebrarán las otras 5 conferencias. La próxima es el día 23 de mayo, ¿no es cierto? Así es. La del día 23 de mayo, acá está el otro machete, se tiene como tema al maestro Atanasio Antonio Lanz, a cargo de su biógrafa, la profesora María Luisa Núñez. La de hoy, reitero, es sobre la historia de la escuela normal y su inserción en la comunidad de Quilmes. Y estará a cargo de la profesora Raquel Gay, que aparte de ello es coordinadora del archivo histórico de la escuela. El otro disertante es Héctor Chalo Agnelli, docente e historiador del ámbito local, y los dos grandes amigos y asociados del Exangui. Por mi parte, muchísimas gracias por la presencia de ustedes, les agradecemos muchísimo la presencia y vamos a escuchar atentamente lo que nos digan del certamen. Gracias. Bueno, como dijo Quique, el tema nuestro va a ser el marco histórico de los años previos a 1912, cuando nace la escuela, y la historia en sí de la escuela. Yo voy a hablar en primer lugar de lo que era Quilmes en esos momentos, en ese principio de siglo, la primera década del siglo XX, que si bien ya habían surgido algunas industrias, sobre todo la cervecería desde 1890, aún conservaba el perfil rural, agropecuario, un perfil bucólico, concentrada la población en el lugar donde estamos ahora, en lo que era el ejido urbano, y que empezó a desarrollarse y a apuntalar su progreso a partir de lo que yo llamo la tercera fundación demográfica del partido de Quilmes, que fue en 1852, con la separación del partido de Barracas al Sur, actual Avellaneda. A partir de ese momento llegan a Quilmes una serie de personalidades, de personajes que le dan un gran impulso al pueblo. Si bien la primera municipalidad electiva es de 1856, pero es en 1852 cuando se separa del partido del actual partido de Avellaneda, con la intendencia, que en realidad los intendentes, todavía el cargo de intendente no existía, sino el nombre era de juez de paz. El primer juez de paz fue don Andrés Baranda. A partir de ese momento se produce el gran crecimiento. Ya comenzando el siglo ya estaba la cervecería, lo cual trajo un gran aluvión inmigratorio. En el censo más cercano que tenemos a esta fecha, es del año 1914, la población de Quilmes era de 38.449 habitantes. A Quilmes correspondían 19.311, y cuando digo a Quilmes me refiero a Berazategui, ¿no? Y sus pueblos aledaños, ya que recién la separación con Berazategui se produce en 1960, y a Bernal y pueblos aledaños, el barrio Los Hornos, como se llamaba Bernal Oeste, y Don Bosco, que todavía no existía, eran 6.583 habitantes. Compárenlo con los 600.000 habitantes que somos hoy en día únicamente en el partido de Quilmes. El crecimiento demográfico ha sido extremo. El pueblo terminaba prácticamente en lo que hoy es la calle Vicente López, ya que en 1910, en mayo de 1910, se hace un decreto donde la municipalidad nombra a calles nuevas que se fueron abriendo, y ahí una de las primeras es la calle Sáenz Peña. Después de Vicente López ya se abre la calle Sáenz Peña en 1910, estoy diciendo. Bernardo de Irigoyen, Manuel Quintana, Andrés Baranda y Torcuato de Alvear, y ahí terminó, ¿no? O sea, hasta ahí era el pueblo. Lo que seguía eran chacras, quintas, grandes aguadas. Muchas de esas aguadas han persistido durante varios, casi por ejemplo en la esquina de Andrés Baranda y Rodolfo López, hasta los años 40 estaba lo que se llamaba la Laguna de Giaimo,
Donde hoy está la parroquia Sagrado Corazón, hasta los años 10, 20, había una gran laguna, por eso las monjas de la Providencia compraron una laguna, en realidad, que después con el apoyo de la municipalidad rellenaron. Esa era una de las grandes lagunas. Esa laguna en realidad había sido una cava que se había producido de la extracción de tierra para la construcción de ladrillos, que luego se usaron en la cervecería, para los edificios de la cervecería. Todavía Quilmes no tenía ni escudo, ni tenía una fecha fundacional. Eso se establece muchos años después, durante el manejo de la intendencia por el comisionado Fernando Pozo. Recién ahí aparece una medalla que se utilizó como escudo, ¿no? Una medalla que se entregaba a los concejales cuando dejaban su cargo. Esa medalla, el dibujo de esa medalla que le había hecho el señor Goña, un arquitecto, se empezó a utilizar como escudo de Quilmes por un estudio que hace el doctor Cravioto. Lo mismo que la fecha, 14 de agosto, todavía no se conmemoraba el Día Fundacional de Quilmes en esta primera época. La tradición de ese momento era el Día de la Patrona, ¿no? Que era el 8 de diciembre. Después no había otro festejo. Tampoco había una gran profundidad en el hecho de reconocer a los Quilmes como primer pueblo fundador, ya que aún la investigación de Guillermina Sors no habían aparecido. Guillermina Sors escribe su libro Quilmes Colonial recién en 1937. Guillermina Sors es una historiadora, la mano derecha de Ricardo Levene, que hizo la mejor y la más americanista investigación sobre los pueblos originarios calchaquíes, en este caso los Quilmes y acalianos, que fueron los primeros fundadores de esta localidad. Había una gran cantidad de molinos en esa época, tanto es así que la gente que viajaba de Buenos Aires a La Plata le llamaba el pueblo de los molinos. Todavía, recordemos, no había agua corriente, no había red de gas natural, la mayor parte de las calles no estaban asfaltadas. Era un pueblo muy, muy primario, ¿no? Eran muy pocas las calles asfaltadas, pero estaba llegando mucha inmigración, dado la cervecería, que fue la primera. Los loteos eran baratos, la tierra no era cara, sobre todo en la zona oeste, lo que sería la colonia, ya que gran parte de esa zona eran lodazales. Entonces la tierra era muy barata cuando se empezaron a abrir las calles y a lotear las chacras. También Quilmes se caracterizó por ser un gran productor vitivinícola. En Espeleta estaban las bodegas Rosso, de don Andrés Rosso. Recién casualmente una bisnieta me acaba de traer unas fotos del Normal. Ahí se fabricaba hasta champán, eran 45 hectáreas, que estaban ubicadas en lo que hoy es Villa Augusta, en esa zona, y Villa Sobral, que está la Escuela 69 ahí, en esa zona. Ahí estaban las bodegas Rosso. Después estaban las bodegas de Espineto. David Espineto fue el que hizo ese mercado en Buenos Aires, conocido el mercado de Espineto, que se comenzó a funcionar en 1894. Ahí donde hoy está el Parque de la Ciudad y la cancha de Centenario, ahí estaban las bodegas de Espineto, que también se fabricaban champán. En la zona de Calchaquí, la actual calle Calchaquí, donde está hoy en día el supermercado Jumbo y todo ese centro comercial, estaba el vivero Excelsior, que era de don Roberto Clark, de una vieja familia de Quilmes, los Clark, al cual el Normal estaba vinculado, ya que la casa de los Clark fue la escuela normal después, cuando la compran los Stibor, y después, bueno, eso nos va a hablar Raquel luego. Don Roberto Clark fabricaba 40.000 kilos de frutales por mes, que se exportaban a Inglaterra, sobre todo el durazno, que es llamado duraznillo, que es el durazno salvaje, que en Inglaterra hacen brandy con ese durazno.
era una gran producción.